¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo y congelado video de este canal. El día de hoy los traigo a una ciudad muy interesante. Así es, señoras y señores, estamos en Basel, una de las ciudades más interesantes y culturales de Suiza. Para que se den una idea, Basel es la tercera ciudad más grande de Suiza, con alrededor de 175,000 habitantes y está localizada en un punto muy especial, porque aquí se encuentran las fronteras de Suiza, Alemania y Francia. Además, a esta ciudad la atraviesa el río Rin, que ha sido clave para su historia, su economía y su desarrollo. Esta ciudad yo creo que no siempre aparece como las primeras opciones turísticas en comparación a Zúrich o Ginebra, pero ojo, es considerada la capital cultural de Suiza, con una cantidad de museos impresionante, un casco histórico que está muy bien conservado y una calidad de vida altísima. Vamos a recorrer desde la central hasta su casco antiguo, vamos a ver la ribera del Rin, algunas otras cosas interesantes y vamos a entender por qué Basel es considerada una ciudad muy importante y muy especial. Bueno, gente, y nada más salir de la estación central pueden ver que está nevando muchísimo. El frío creo que está tolerable, pero la cantidad de nieve que está cayendo es una barbaridad. Pero les voy a intentar enseñar todo lo que pueda, porque no sé si el clima me lo permita. Pero bueno, vamos a comenzar esta aventura, vamos a ver a dónde llegamos y vamos a nuestra primera parada. Bueno, gente, vamos a hablar, ya saben, como siempre, un poco de datos demográficos y un poco de contexto histórico de Basel. Para ubicarnos bien en el mapa, Basel se encuentra en el noroeste de Suiza y, como lo mencioné, la ciudad tiene una población aproximada de 175,000 habitantes, pero su área metropolitana supera los 800,000, eso contando las zonas fronterizas de Francia y Alemania. Un dato interesante para mencionar es que Basel es una de las ciudades más antiguas de Suiza. Fue fundada como asentamiento romano con el nombre de Basilea y algunos años más tarde se convirtió en un importante centro comercial gracias al río Rin, que conectaba la ciudad con el Mar del Norte. Un dato clave es que Basel forma parte de la Confederación Suiza desde 1501 y desde entonces ha sido un centro de comercio, de educación y de cultura. Hoy en día, además de su historia, Basel es conocida por ser uno de los principales centros mundiales de la industria farmacéutica, con empresas como Novartis, Roche, lo que explica su alto nivel económico. Bueno, y debido al frío, me tuve que comprar unos guantes mamalones porque tenía unos de esos de telita de como 3 euros, pero pinches guantes costaron como 60 francos suizos, dejo ahí la conversión. Pero bueno, vamos a ver, ya con eso mínimo mis manos van a estar calientitas, puedo aguantar más tiempo la cámara en la mano, así creo que va a estar mejor. Bueno, gente, y nos acercamos a nuestro primer punto de este recorrido, uno de los puentes más famosos de aquí de Basel. Y antes que todo, al acercarse aquí al río Rin podemos entender la importancia que tiene para el desarrollo de la ciudad. Y bueno, hay que mencionar que el Rin no solo divide a Basel en dos partes, que de hecho se conocen como Groß Basel y Klein Basel, o sea, Basel grande y Basel chica, sino que ha sido una de las rutas comerciales más importantes de toda Europa. Y bueno, yo me encuentro aquí en el Wettstein Brücke, es uno de los puentes más transitados, como lo decía, que conecta a las dos partes de la ciudad, al Groß y al Klein Basel.
pero obviamente la vista que tienes aquí es espectacular. Ahora que está nevando, diría yo que es otro tipo de vista, también muy bonito, también se goza, se disfruta, pero bueno, increíble. Y bueno, menciono lo de nevando porque aquí hay algo muy interesante. Durante el verano se puede ver a mucha gente nadando aquí en el río usando una bolsa impermeable llamada Bickelfish, una tradición muy local que refleja la relación que tienen aquí los habitantes con el agua. Y bueno, esto ya es algo, una opinión personal. Para días como hoy creo que vale la pena quizás usar el transporte público porque bueno, hace mucho frío, está nevando, incluso las calles se ponen muy resbalosas, pero tengo que decir y admitir que Basel está perfecta para caminar. A todos lados se puede llegar caminando. Es verdad que hay distancias que bueno, sí están un poco retiradas unas de otras y quizás sea buena idea comprar el transporte, el tranvía, pero eso, creo yo que la ciudad es caminable, sobre todo cuando hay un buen clima. El transporte aquí en Basel y en general en Suiza es caro, diría yo. Ayer pagué aproximadamente 20-21 francos por un ticket de un día. Y bueno, el trayecto de un sentido o de un one way, digamos, me costó alrededor de 2 o 3 francos, no recuerdo bien. Así que bueno, es caro, para días como hoy lo valen, creo yo. Pero si tienes la oportunidad de caminar por la ciudad, hazlo, creo yo que está muy bonito. 100% recomendado. Bueno, señoras y señores, llegamos a nuestro siguiente punto del recorrido. Estamos en el centro histórico de Groß Basel, la parte más histórica de la ciudad. Aquí las callecitas se vuelven empedradas, aparecen casitas medievales, fuentes decoradas, cositas así que ver, incluso edificios históricos que datan desde hace siglos atrás, y es considerada uno de los puntos de encuentro también de aquí de la ciudad. Algo muy curioso de la ciudad es que Basel tiene más de 200 fuentes públicas, muchas de ellas con esculturas históricas, lo que refleja la tradición suiza de acceso público al agua potable. Y bueno, caminar por Groß Basel es caminar por siglos de historia concentrado en callecitas, en donde se puede apreciar el transcurso y el paso del tiempo desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Y solamente unos cuantos metros de ahí de donde estábamos en el centro, vamos a llegar a la Catedral de Basel, que es impresionante. Considerada como uno de los símbolos más importantes de toda la ciudad, la Catedral de Basel es también conocida como la Basel Münster. Fue construida principalmente entre los siglos XI y XV en estilo románico gótico, utilizando arenisca roja, que como pueden ver es lo que le da ese color característico a la catedral. Y ojo, algo muy loco es que aquí están enterrados personajes históricos como Erasmo de Rotterdam, que fue uno de los humanistas más influyentes durante el Renacimiento europeo. Desde aquí, desde la plaza de la catedral, se tiene una vista increíble de toda la ciudad y sobre todo del río Rin, lo que explica por qué este lugar ha sido central en la historia religiosa y cultural de Basel. Y bueno, ya me conocen, ya saben que en este canal nos encanta entrar a las iglesias para que mi abuelita esté feliz, así que vamos a intentar entrar, les voy a dejar algunas tomas y eso, vamos a ver, vamos a descubrir la Catedral de Basel.
hay que decirlo, la catedral está increíble, está muy bonita. Por dentro, como la pudieron ver, pues creo que es muy, muy bonita. Y bueno, también hay que mencionar que aquí hay como una especie de explanada y también no sé si es como tipo el monasterio, no sé, pero el espacio es bastante grande. Se las recomiendo mucho, si están aquí en Basel, pues entren, vean la catedral, creo que vale mucho la pena. Hagan el pequeño recorrido por aquí. Pero bueno, vamos a continuar a nuestro siguiente punto. Y bueno, como pueden ver, pues eso, estoy dejando detrás la catedral para dirigirme a la plaza esta que les mencioné hace un momentito. Creo que esta plaza está increíble por las vistas que tienen y además por lo que puedes ver alrededor. Pero eso, vamos a la placita. Bueno, y como pueden ver, pues me encuentro aquí en la placita, que está increíble, rodeada de edificios súper bonitos, muy antiguos de hecho. Aquí hay museos, tienditas, restaurantes. De hecho, este detrás de mí es un restaurante. Por acá detrás está un museo. Bueno, aquí está la fuente. Increíble lugar. La vista, de hecho, como les decía, que tiene una vista increíble, está para acá atrás. Ahora se las muestro. Pero eso, muy bonita la parte de aquí de la catedral, de la plaza. Creo que vale mucho la pena venir a esta parte de la ciudad. Pero sí, en tiempo de frío está un poquito ahí complicado. Muy bien. Entonces, después de ver la catedral, la placita, la vista increíble de aquí, nos dirigimos al siguiente punto de nuestro recorrido, que seguro les va a gustar mucho. Así que eso, vamos para allá. Bueno, y después de haber caminado un poco, hemos llegado a la Marktplatz, justo donde se encuentra uno de los edificios más llamativos de todo Suiza, el famoso Ayuntamiento de Basel, conocido también como Rathaus. Este edificio, que está justo detrás de mí, destaca por su fachada roja, está decorada con frescos y también tiene muchos detalles dorados. El ayuntamiento fue construido a inicios del siglo XVI y todavía hoy, hasta la fecha, es la sede del gobierno cantonal. Y esta plaza ha sido históricamente el centro político y comercial de la ciudad y sigue siendo un punto clave para la vida cotidiana de la ciudad. Bueno, y principalmente lo que he podido apreciar de aquí de la plaza, en la parte central, pues eso es que hay mercaditos como de pescado, carne, fruta. Creo que es algo muy tradicional, lo pueden ver incluso aquí detrás de mí. El edificio, pues eso es impresionante. De hecho, creo que puedes pasar, puedes ir a ver un poquito de lo que hay. Está rodeada esta plaza, por ejemplo, con cafecitos, tienditas, hay un McDonald's. Hay muchas cosas aquí muy interesantes que conecta, de hecho, con la calle que veníamos, pues con, digamos, tiendas ya más comerciales, más de ropa, etcétera, etcétera. Pero eso, muy bonito. También puedes encontrar flores aquí, postres, salchichas, veo queso también. Creo que está muy, muy bien, muy bonito. Y sí, bueno, en un día como hoy, que de hecho ya dejó de nevar, creo que vale la pena, por ejemplo, pedirte un cafecito, algún pan típico tradicional o algún postre. Y eso, apreciar aquí la vida cotidiana de Basel en la plaza, en el ayuntamiento. Muy, muy bien. Bueno, gente, y continuando con nuestro recorrido, me encuentro en uno de los puntos más interesantes de la ciudad. Así es, señoras y señores, me encuentro en la Universidad de Basel, fundada en 1460. Y como dato a destacar, es la universidad más antigua de todo el país. A lo largo de su historia ha estado ligada a grandes pensadores, científicos y humanistas, incluyendo a personajes como Nietzsche y Erasmo de Rotterdam. Este legado académico ha convertido a Basel en una ciudad con un fuerte enfoque en la educación, la cultura y la investigación. Y no es casualidad de que aquí exista una de las mayores concentraciones de museos por habitante de Europa. Actualmente me encuentro en el edificio central, aquí en una explanada que tiene frente el edificio. Pero la universidad se ve imponente, gigante. Y bueno, también hay que mencionar que en este caso, por ejemplo, el hospital de la universidad se encuentra más para allá, pero igual podemos apreciar una gran cantidad de cosas aquí al lado de la universidad. Pero lo que se lleva el broche de oro, la guinda del pastel, es el edificio central de la universidad.
después de la universidad nos vamos a ir al siguiente punto. Creo que hay que cruzar uno de los puentes también importantes. Y ojo, hay que mencionar que hay un puente mucho más importante aquí, que es básicamente el que cruza la frontera de Alemania y Francia. Ayer por la noche mi amigo y yo cruzamos el puente. Fue una experiencia muy interesante. En el tram, dentro del tram, cuando llegas a la frontera alemana, te controlan el pasaporte. O sea, tú sentadito ahí en el tram, entran los policías, te controlan el pasaporte. Es verdad que no te hacen ninguna pregunta, solo enseñas tu pasaporte y listo. Después cruzamos el famoso puente, que les dejo ahí unas fotos, y fuimos a cenar a Francia, lo cual fue algo muy surrealista. Desayunamos en Alemania, comimos en Suiza, cenamos en Francia. Es una maldita locura, pero bueno, eso es lo que se puede hacer aquí, principalmente en Europa y en un país que tiene tantas fronteras. Así que bueno, eso, nos dirigimos a uno de los puentes también importantes. Estamos ya a punto de terminar este videíto. Y el frío se siente cada vez un poquito más, pero bueno, vamos bien. Y bueno, continuando nuestro tour, ahora estamos cruzando el puente hacia lo que se llama Kleinwasel, que es considerada por los locales la parte más popular y cotidiana de la ciudad. Históricamente fue el barrio de comerciantes, artesanos y trabajadores, y hoy en día es una zona más multicultural y más vibrante. De este lado de la ciudad dicen que se siente un Basel más relajado, con mercaditos, con tienditas, con bares y con una vida muy activa, y especialmente pues aquí a las orillas del río. Me imagino que eso en verano, porque ahorita se te congela el ano. Y algunos locales dicen que esta diferencia entre Großwasel y Kleinwasel muestra cómo la ciudad combina tradición y modernidad. Bueno, y seguramente como pueden darse cuenta en el video, pues ya terminé de cruzar el puente, estoy prácticamente llegando al otro lado y efectivamente veo muchos edificios muy bonitos, veo mucho tránsito también, mucha gente caminando. Pero bueno, vamos a nuestro último punto, nuestra última parada para terminar este video. Y algo que sí noto mucho es que justamente al cruzar el puente te encuentras mucha vida comercial, es decir, muchas tienditas, mucha gente entrando así a ver cosas en las tiendas, a comprar, panaderías, cafés. Veo también tiendas de telefonía, estancos o lugares donde venden cigarros y eso. Muy interesante eso, Bueno, gente, y para cerrar este recorrido volvemos aquí a las orillas del río Rin, que en mi opinión resume perfectamente lo que es Basel. Una ciudad histórica, internacional, abierta al mundo y con una relación muy fuerte con su entorno. Tengo que decir también que Basel no es una ciudad ruidosa ni caótica, pero sí muy profunda. Es decir, aquí la historia, la cultura, la ciencia y la vida cotidiana conviven de una forma muy equilibrada. Yo les recomiendo que Basel lo disfruten caminando. La verdad es que vale mucho la pena, observando los detalles que tiene la ciudad para ustedes, observando las cositas que encuentren aquí en la ciudad y también pues reflexionando y entendiendo su pasado. Y bueno, gente, pues así terminamos nuestro recorrido por Basel, una ciudad suiza que muchas veces pasa desapercibida por las personas, pero definitivamente una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. Desde su casco antiguo, el ayuntamiento, la catedral, la universidad, las diversas plazas e iglesias y definitivamente el río Rin, Basel es una ciudad muy interesante con su identidad propia. Y bueno, si estás viajando por Suiza o por esta parte de Europa, la verdad es que Basel es una parada recomendada, una ciudad que tienes que visitar. Y bueno, ya saben, señoras y señores, déjenme en los comentarios qué es lo que más les gustó de este video, qué es lo que más les gustó de la ciudad. Igual si tú ya has estado en Basel, vives en Basel o has venido muchas veces, pues déjanos ahí algunos tips, algunas recomendaciones de lugares para comer o de algunas otras cosas que podemos hacer que no salieron en este video. Y bueno, recuerden suscribirse a este canal porque se vienen más aventuras. Ya saben que nos veremos en un nuevo video, como es de costumbre, en 2 semanitas. Así que bueno, después de este videito congelado y que se detuvo ya la nevada, pues terminamos nuestro recorrido por Basel. Cuídense mucho, nos vemos pronto, chao.